Gusto de saludarlos. Vamos a explicar la hoja de trabajo de ejemplo que les coloqué en Canvas. Hoja de trabajo de Excel. Vamos a trabajar el ejemplo de nuestro libro de texto. Vamos a desarrollar todos estos temas y ahorita empezamos con la distribución de frecuencias. Entonces, nuestro caso es datos de tiempo requerido en días para terminar auditorías de fin de año en una muestra de 20 clientes de un bufete de contadores públicos. Entonces, nuestro libro de texto nos da estos datos para este ejemplo y estos datos yo los tengo ya aquí en Excel, en una celda cada uno para poder trabajarlos. Y para nuestra distribución de frecuencias vamos a iniciar con el paso número 1, el número de clases. Como son pocos datos por criterio, aquí yo determino que voy a trabajar 5 clases. Yo les agregué en la presentación de la semana pasada 2 enlaces de videos de YouTube para que ustedes puedan con ellos guiarse para realizar esta distribución de frecuencias y las gráficas. En uno de ellos mencionan una fórmula, si ustedes gustan la pueden usar o pueden trabajar a criterio. ¿Qué hacemos entonces cuando ya tenemos definido el número de clases? Veamos que este está en la celda I51. Después nos va a servir. Entonces necesitamos el dato mayor, el dato menor y el ancho. Entonces, para nuestro dato mayor, para poder determinarlo, lo que vamos a hacer es usar esta fórmula que nos va a dar el máximo de una serie de datos. Voy a colocar acá para realizarlo. Entonces vamos a fórmulas y voy a buscar esta fórmula. Aquí me la da Max y aquí me explica que me va a regresar el dato mayor de una serie de datos. Entonces le doy OK, me voy aquí. Voy a seleccionar los datos. Y ya tengo el resultado. 33 es el dato mayor. Para el dato menor, igual con esta fórmula, me va a dar el mínimo, entonces lo voy a hacer a la par. Entonces voy a buscar la fórmula. Min, aquí me explica que me va a dar el dato menor de una serie de datos. Entonces, ¿qué datos? Voy a seleccionar de nuevo los datos y veamos, aquí nos dio el dato menor. Ya lo tenemos. Ahora, el ancho, esa fórmula, si nosotros la escribimos, sabemos que es el dato mayor, seleccionamos la celda donde está el dato mayor, que es la E53, menos el dato menor, y el dato menor está en la celda E54, entre paréntesis, y eso va dividido entre la celda donde está el ancho de clases, que es esta I51 que les mencioné antes, que es donde ya tenemos el dato solito numérico de cuántas clases vamos a utilizar. Entonces, nuestra fórmula ya escrita nos devuelve este resultado. Pero para el ancho de clases lo tenemos que trabajar como una cantidad entera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo vamos a aproximar. Y entonces me voy a colocar acá para poder hacer este proceso. Y entonces buscamos de nuevo en las fórmulas una que nos aproxime. Entonces aquí tengo run, pero voy a seleccionar run up, que me va a dar el aproximar al inmediato superior. Entonces le doy OK, voy a seleccionar cuál es el que quiero que aproxime. Aquí le voy a poner 0 porque es lo que necesito. Y aquí ya me dio aproximado el dato 5. Y ya tengo hecha esta parte. Entonces las voy a borrar porque era solo para repetirlas, para explicarles. Ya tenemos todo esto trabajado y ahora vamos a trabajar nuestros intervalos, los límites superior e inferior para nuestra distribución de frecuencias, que es el paso número 3. Entonces, de todos mis datos, y el dato menor es 12, yo decido dónde voy a iniciar mi distribución y entonces yo decidí colocar aquí límite inferior 10. O podía colocar el 12, que es el menor, pero yo tengo aquí 10. Luego que ya tengo este límite inferior, que yo lo decido y lo coloco, entonces vamos a ver el límite superior. ¿Qué hacemos para el límite superior? Al inferior, que está en la celda A64, le vamos a sumar el ancho de nuestra clase, que dijimos que es 5, menos 1. ¿Por qué menos 1? Para que no se vaya a pasar. Porque, por ejemplo, aquí con este cálculo que ya está hecho de 10 a 14, veamos que el límite, este intervalo va de considera, mejor dicho, contiene al 10, al 11, al 12, al 13 y al 14. 5 espacios. Y para ver el ancho de clase tendríamos que restar 15 menos 10 nos da 5.
en esta forma de trabajar. Entonces, como el ancho de clases es 5, que está en la celda E56, voy a subir para que lo vean. Aquí calculamos el ancho y es E56, por eso esa es la que está acá, la fórmula arriba. Le restamos 1 para que nos dé el ancho 5 que debemos de tener. Y esta celda E56, como va a ser la misma siempre, le vamos a sumar 5 menos 1, 5 menos 1, entonces la ponemos entre dólares para que quede fija. Entonces aquí tenemos ya este límite superior 14. Nuestro límite inferior, ¿qué hacemos para nuestro límite inferior? Entonces vamos a tomar la celda donde está el límite superior anterior, que es B64, y a esa le sumamos 1 y está nuestro límite inferior siguiente. Y aquí 15 menos 10 nos da 5 para el ancho de clase. En las siguientes 20 menos 15 nos da 5, 25 menos 20 da 5 y 30 menos 25 da 5. Continuemos aquí. Entonces está el límite inferior en la celda A65. ¿Cómo hacemos para el otro límite superior? Bueno, de la primera nosotros podemos darle a copiar y ya tendremos todo el resto. Y si se dan cuenta, la fórmula es la misma. A65, que es el límite inferior de esta clase, más, y le sumamos el ancho de clase, que ya vimos que está en E56 menos 1. Y así tenemos todos nuestros límites inferior y superior. Ya trabajados estos límites, aquí yo coloqué unos límites reales que se llaman, y eso sirven cuando trabajamos para hacer histogramas, más que todo cuando los hacemos manualmente. Y el límite real inferior también se llama contiguos o pegados. Nos van a ser estos mismos límites, pero de tal manera que el límite real superior va a ser en la misma cantidad de límite real inferior. Lo que vamos a hacer es que no quede ningún espacio, ninguna unidad entre los límites, porque el histograma, sus barras son pegadas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, para calcular acá, veamos. Para este límite real superior tenemos la celda B64, que es el límite superior, y a ese le vamos a sumar un promedio, que va a ser nuestra celda del límite inferior más el límite superior, estos dos que son contiguos, lo restamos y eso va dividido dentro de 2. Entonces, a B64, que es el límite superior, que es la que estamos viendo acá, le vamos a sumar límite inferior menos límite superior, eso dividido dentro de 2, y entonces nos da el 14 que estaba aquí, más el punto 5, que es el resultado de esta resta dividido dentro de 2. Ya nos da este límite real superior. Para el límite real inferior, entonces, como son el mismo, vamos a tener este que tenemos, 15, que es el límite inferior, y a ese le vamos a restar esta diferencia. Límite inferior, que está en A65, menos límite superior, que es B64, lo restamos, lo dividimos entre 2 y nos da este mismo dato. Teniendo este, ya copiamos la fórmula para los de abajo. Teniendo este límite real superior, ya copiamos la fórmula para los de abajo. Entonces, estos límites reales son para trabajar histograma. Luego, el punto medio o marca de clase. Este lo vamos a necesitar para algunos cálculos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo? Tenemos límite superior y límite inferior. Y entonces, para nuestra fórmula, sumamos esos dos límites y los dividimos dentro de 2. A64 más B64 dividido dentro de 2 y nos da como es un límite intermedio entre el inferior y el superior. Por eso se llama punto medio o marca de clase. Teniendo esta fórmula ya la copiamos para lo de abajo. Ahora vamos a la frecuencia. La frecuencia de los datos es cuántos datos están dentro de nuestro límite inferior y límite superior. Entonces, para calcularlo, voy a pasar yo para acá para hacer este procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos que aquí en la frecuencia tenemos esta fórmula que nos calcula frecuencia, y entonces yo voy a poner aquí la fórmula, voy a buscar la fórmula aquí
Y aquí ya me aparece y me dice qué es lo que me hace esta fórmula. Entonces, necesito seleccionar para que me dé la frecuencia los datos, todos los datos de mi estudio para esta distribución de frecuencias. Y ahora aquí voy a colocar los datos del límite superior. Entonces seleccionamos nuestros datos del límite superior y ya los tenemos. Ya nos dio la frecuencia, la primera que es 4. Vean la fórmula, aquí está arriba. Ahora si pasamos el dato al dato de abajo, la fórmula no está como la de arriba, no las podemos simplemente copiar. Entonces lo que vamos a hacer es que con Shift marcamos a partir del primer dato, que era 4, los de hacia abajo. El último no, porque ese no es de los intervalos. ¿Y qué hago ahora? Vamos a poner función F2 y luego vamos a oprimir control, enter y shift al mismo tiempo y ya nos dio nuestros datos. Veamos que el 4 tiene su fórmula aquí arriba, el 8 aquí tiene la fórmula, ya está bien marcada y ya tenemos esta frecuencia. Ya nos calculó cuántos datos caen en la primera clase, cuántos en la segunda y así sucesivamente. Este es el que nos llevaría un poquito más de tiempo trabajar o ver cómo trabajarlo. Muy bien, lo voy a borrar. Ahora, ya que tenemos la frecuencia como la es sencilla. La primera frecuencia va a ser la que tenemos anteriormente, entonces yo selecciono la celda F64, que es la anterior. Para el siguiente dato, entonces va a ser la suma entre F64 y el que le sigue. Y entonces ponemos la fórmula, como aquí es el primero, F64, entonces el otro es, vamos a sumar esta G64 más la siguiente que es F65. O podemos sumar F64 más F65. Este y este son el mismo valor. Entonces sumo y me da ya el acumulado. Teniendo esta fórmula para el acumulado, solo la copiamos para las siguientes. Y ahí estamos. Aquí en la frecuencia me faltó decirles que cuando ya tenemos todas las frecuencias aquí, podemos usar la fórmula sumatoria para que nos dé la suma de todos los datos de frecuencias y que nos tiene que coincidir con el número de datos, que en este caso son 20. Frecuencia acumulada. Ahora frecuencia relativa. Entonces recordemos que la frecuencia relativa es el dato de nuestra frecuencia dividido el número de datos. Por eso esta sumatoria aquí la necesitamos. Entonces para nuestra frecuencia relativa es F64, donde está la primera frecuencia, dividido el total de datos que está en F69. Pero para que quede fijo, entonces ponemos la variable dentro de dólares, la celda dentro del signo de dólar. Y así ya nos calcula esta primera frecuencia relativa y para que nos calcule las demás, ya solo la copiamos. Luego hacemos una sumatoria que nos sume todos estos datos y recordemos que la frecuencia relativa nos tiene que dar 1. Y eso nos sirve para ir viendo que estamos bien con nuestros datos. Ahora la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa por 100. Entonces la frecuencia porcentual es H64, la celda donde está la frecuencia relativa, por 100 y ya nos da nuestra frecuencia porcentual y todas las demás celdas simplemente son la misma, solo las copiamos. La frecuencia porcentual acumulada, y entonces ahí simplemente vamos acumulando. La primera es el dato que está a la par a la izquierda, que es J64, entonces aquí es ese dato. La siguiente, entonces sumamos estos dos. Entonces aquí está K64, la que pusimos como nuestra primera frecuencia acumulada, más J65, que es la que continúa aquí. Y al tener esta, copiamos para obtener las demás y ya tenemos terminado. Y la frecuencia porcentual acumulada tiene que terminar en 100, así como la suma de la frecuencia porcentual nos tiene que dar 100. Y ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Esto que tengo aquí a la par lo tengo para los gráficos que vamos a ver después. Y ya tenemos nuestra distribución de frecuencias para los datos de tiempo de auditoría para este caso. Muy bien, en un siguiente video continuaremos con las gráficas.